El aroma del azafrán y el comino danzaba en el aire cálido del mercado de Triana, una sinfonía olfativa que Amara Diallo dirigía con maestría desde su pequeño puesto, sabor ancestral. Sus manos fuertes y ágiles se movían con una precisión casi reverente sobre los ingredientes frescos, transformándolos en tapas que contaban historias de dos continentes. Hoy su especialidad, unas albóndigas de cordero con un toque de menta y ras el hanout sobre una cama de cuscús de coliflor, atraía miradas curiosas y suspiros de deleite. Amara, una mujer negra de 32 años, con una figura generosa a que la sociedad insistía en etiquetar como obesa, envolvía su cabello afro en un turbante de vibrantes colores senegaleses, un faro de orgullo en medio del bullicio. Un cliente habitual, un anciano de sonrisa fácil, llamado Don Manuel, probó una albóndiga. Amara, hija, dijo con la boca llena, esto no es comida, es poesía. Tienes un don, un verdadero don. Ella le sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro, aunque una sombra fugaz cruzó sus ojos inteligentes. Sabía que por cada Don Manuel había una docena de miradas que la evaluaban, que sopesaban su color de piel, la amplitud de sus caderas, antes incluso de probar un bocado de su alma servida en un plato. Esa misma tarde, mientras recogía sus utensilios, el sol sevillano filtrándose a través de los toldos del mercado, llegó el sobre. Blanco, oficial, con el logo de El Pincho de Oro, el concurso culinario más prestigioso de Andalucía. Sus manos temblaron ligeramente al abrirlo. Estimada Sra. Diallo, nos complace informarle que su solicitud para participar en la presente edición del Pincho de Oro ha sido aceptada. Una oleada de euforia y pánico la recorrió. Era su sueño, la oportunidad de conseguir la financiación para Alma de Ébano, su restaurante de alta cocina afroandaluza. Pero también sabía que el camino estaría sembrado de espinas. La alta cocina era un mundo de apariencias, de normas no escritas, donde su talento a menudo parecía secundario a su físico. El cóctel de bienvenida se celebró en un elegante hotel con vistas al Guadalquivir. Amara, con un vestido de llamativos estampados africanos que celebraba sus curvas, se sentía como un pez fuera del agua entre los demás concursantes, en su mayoría hombres delgados y pálidos, con filipinas impolutas. Intentó entablar conversación, pero las respuestas eran corteses, distantes. Entonces lo vio, Mateo Vega. El chef local estrella, el favorito de todas las quinielas. Alto, esbelto, con un cabello castaño impecable y unos ojos azules que parecían analizarlo todo con fría suficiencia. Amara se acercó con intención de presentarse, pero él la barrió con una mirada casi imperceptible, antes de girarse para hablar con un grupo de críticos gastronómicos. Poco después, durante las presentaciones formales, el presentador invitó a Mateo a decir unas palabras. Él tomó el micrófono, su voz meliflua llenando la sala. Es un honor competir con tanto talento emergente, comenzó, pero no olvidemos que la alta cocina sevillana tiene unas raíces, una tradición. La autenticidad, la imagen, son primordiales para mantener el prestigio de nuestra gastronomía. Sus ojos parecieron detenerse un instante en Amara, solo un instante, pero suficiente para que ella sintiera el aguijón. No era una declaración de guerra, pero sí una línea trazada en la arena. La batalla, Amara lo supo entonces, acababa de empezar. Su sueño de alma de ébano tendría que abrirse paso no solo con sabor, sino también luchando contra sombras mucho más antiguas que cualquier receta. Las primeras rondas del Pincho de Oro se desarrollaron en una cocina de acero inoxidable, brillante y fría, que contrastaba con la calidez que Amara intentaba infundir en sus platos. Presentó un susurro de Dakar con velo de azahar, una delicada mousse de pescado blanco con especias senegalesas, cubierta por una fina gelatina de naranja y azafrán. Algunos jueces, los más jóvenes y abiertos a nuevas propuestas, levantaron las cejas con interés, tomando notas apresuradas. Otros, los más veteranos, fruncieron el ceño, murmurando entre ellos. Mateo Vega, por su parte, deslumbró con un lomo de venado sobre tierra de setas y aire de romero, técnicamente perfecto, visualmente impactante, pero, para el paladar de Amara, extrañamente predecible. Su comida es exótica, Sra. Diallo, comentó uno de los jueces de mayor edad, un hombre con un bigote severo después de probar su creación. ¿Pero es realmente alta cocina andaluza? ¿No cree que se aleja demasiado de nuestras raíces? Amara mantuvo la compostura. Con todo respeto, señor juez, creo que Andalucía siempre ha sido un cruce de caminos, una tierra de fusión. Mi cocina celebra precisamente eso, la unión de mis dos herencias.
El juez carraspeó, sin parecer convencido. Mientras tanto, Sofía Ramírez, una crítica gastronómica independiente conocida por su pluma afilada y su integridad a prueba de bombas, observaba desde la zona de prensa. Era una mujer de unos 40 años, delgada, con una energía nerviosa y unos ojos que no se perdían detalle. Había oído hablar de la cocinera del puesto del mercado de Triana y sentía curiosidad. El plato de Amara le pareció audaz, complejo, lleno de una narrativa que trascendía los ingredientes. Tomó una nota. Amara Diallo, posible sorpresa. Mucha alma, si la dejan respirar. En la siguiente prueba, dedicada a las tapas creativas, Amara preparó unos buñuelos de yuca y gambas con alioli de pimentón ahumado. Justo antes de la presentación, notó que el cuenco con el alioli, que había dejado perfectamente tapado, tenía un sabor extrañamente amargo, casi imperceptible, pero lo suficiente para desequilibrar el plato. Justo antes de la presentación, notó que el cuenco con el alioli, que había dejado perfectamente tapado, tenía un sabor extrañamente amargo, casi imperceptible, pero lo suficiente para desequilibrar el sí. Con el tiempo en contra, tuvo que rehacerlo a toda prisa, la frente perlada de sudor. Consiguió presentarlo, pero la tensión le pasó factura. ¿Segura que aguanta bien el ritmo de una cocina profesional, Amara? Le susurró Mateo Vega con una sonrisa gélida cuando se cruzaron, después de que él recibiera elogios por unas esferificaciones de aceituna perfectamente ejecutadas. A veces el estrés y ciertas complexiones no son la mejor combinación. El veneno en sus palabras era sutil, pero Amara lo sintió como un golpe. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, y se obligó a respirar hondo. Aguanto perfectamente, Mateo. Y mi complexión me da la fuerza para crear platos con sustancia, no solo aire. Él se encogió de hombros con una mueca de suficiencia y se alejó. Por la noche, en la soledad de su pequeño apartamento en Triana, Amara se derrumbó. Las palabras de Mateo, las miradas de soslayo de algunos concursantes, el sabotaje del alioli, todo se agolpaba en su mente. ¿Era paranoia suya o realmente estaban intentando minar su confianza, hacerla fracasar? Recordó las palabras de su abuela: cuando el camino es tuyo, Amara, ni 1000 piedras pueden detener tus pies, solo hacerlos más fuertes. Se secó las lágrimas con rabia. No se rendiría. Su cocina era su voz, y no permitiría que la silenciaran. Sofía Ramírez, mientras tanto, había empezado a hacer preguntas. Había notado el incidente del alioli, la tensión en el rostro de Amara. Algo no cuadraba. El mundo de la alta cocina podía ser despiadado, pero aquello empezaba a oler a algo más que simple competitividad. Decidió mantener los ojos bien abiertos. La presión aumentó en las semanas siguientes. A medida que Amara superaba rondas, gracias a platos como un cordero yasa sobre lecho de espinacas esparragadas que dejó sin palabras a varios jueces por su equilibrio y profundidad, los accidentes se volvieron más notorios. Un día, el horno donde cocinaba a baja temperatura un confit de pato para su magré intercultural apareció misteriosamente apagado, arruinando horas de trabajo. Otro, una especia exótica esencial para su receta, que había guardado cuidadosamente, desapareció de su estación. Mateo Vega, por el contrario, parecía navegar por el concurso con una facilidad insultante, siempre con una sonrisa para las cámaras, siempre con una palabra amable para los jueces que lo adoraban. En una entrevista para un blog gastronómico local, declaró: «Es maravilloso ver nuevas influencias, por supuesto, pero la base de nuestra cocina, la tradición, debe ser el ancla. No podemos permitir que se diluya en experimentos que, aunque bien intencionados, pueden resultar confusos para el paladar educado». La indirecta era obvia. Amara sentía la soga apretarse. Las noches se llenaban de insomnio, repasando cada detalle, cada posible fallo, cada mirada hostil. La duda, como una mala hierba, intentaba arraigar en su corazón. ¿Y si tienen razón? ¿Y si mi comida es demasiado diferente? ¿Y si yo soy demasiado diferente? Se miraba al espejo, y por primera vez en mucho tiempo, no veía a la chef orgullosa, sino a la niña a la que otros niños señalaban en el patio del colegio por su piel oscura y sus kilos de más. Fue Sofía Ramírez quien le tendió una mano. La abordó un día después de una prueba particularmente agotadora. «Amara», le dijo con su habitual franqueza, «¿podemos hablar un momento? En privado». Se sentaron en una pequeña cafetería cerca del recinto del concurso. El aroma a café y tostadas contrastaba con la tensión que Amara sentía. «He estado observando», comenzó Sofía, sin rodeos, «y veo tu talento. Es inmenso, Amara. Pero también veo otras cosas.
pequeños incidentes, comentarios. No soy ingenua. Este mundo puede ser muy cabrón. Amara sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien, además de sus pocos amigos íntimos, parecía ver más allá de la fachada. Con cautela empezó a contarle sus sospechas, el incidente de la Lioli, el horno apagado, la especia desaparecida. No acusó directamente a Mateo, pero la implicación flotaba en el aire. Sofía escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «No puedo prometerte nada», dijo al final, «pero voy a estar más atenta. Y tú, no dejes que te hundan. Tu comida tiene alma, Amara, y eso es algo que no se puede fingir ni sabotear fácilmente. Lucha por ella». Las palabras de Sofía fueron como un bálsamo. No estaba sola. Alguien más veía la injusticia. Esa noche, Amara durmió un poco mejor. La imagen de su abuela volvió a su mente, esta vez con una sonrisa de aliento. La semifinal se acercaba y sabía que sería la prueba más dura. Pero ahora, una pequeña llama de esperanza se había reavivado en su interior. No se trataba solo de ganar un concurso, se trataba de defender su derecho a existir, a crear, a ser ella misma en un mundo que parecía empeñado en negárselo. La semifinal de El Pincho de Oro exigía a los concursantes crear un plato que representara su viaje personal en la cocina. Para Amara era la oportunidad perfecta. Decidió preparar corazón de baobab, un plato complejo que comenzaba con una base de thieboudienne, el plato nacional de Senegal, deconstruido y refinado, fusionado con técnicas andaluzas y presentado con una estética moderna y elegante. Era su historia en un plato, África y Andalucía entrelazadas. Trabajó con una concentración febril, cada movimiento preciso, cada ingrediente tratado con respeto. Sentía las miradas de los otros concursantes, la de los jueces, la de Mateo Vega, quien preparaba un sofisticado plato de mariscos con aires minimalistas. Pero esta vez Amara estaba en su elemento, protegida por una burbuja de creatividad y determinación. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza. Presentó su corazón de baobab con una breve pero emotiva explicación. «Este plato es mi viaje», dijo, su voz clara y firme. «Desde los mercados de Dakar, donde mi abuela me enseñó el poder de las especias, hasta los patios de Triana, donde aprendí el arte de la paciencia en la cocina. Es la fuerza del baobab que hunde sus raíces en dos tierras y la dulzura del dátil que une culturas». Los jueces probaron el plato en silencio. Hubo un momento de tensión palpable. Luego, uno de ellos, el más joven, el que siempre había parecido más receptivo, dejó el tenedor y miró a Amara directamente. «Sdradiayo», dijo, «esto es sublime. Es una obra de arte. Es usted». Los otros jueces asintieron, incluso el del bigote severo pareció impresionado, aunque intentó disimularlo. Amara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran de pura emoción. Mateo Vega, que había observado la escena con una sonrisa tensa, vio cómo su estudiada compostura se resquebrajaba ligeramente. Su plato, aunque técnicamente impecable, carecía de la profundidad emocional, de la historia que Amara había logrado transmitir. Sofía Ramírez, desde su rincón, sonrió para sus adentros. Lo sabía. El talento genuino, cuando se le permitía brillar, era imparable. Anotó febrilmente en su cuaderno: «Amara Diallo, semifinal. Un plato que no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. La narrativa de una chef que se niega a ser definida por nada que no sea su cocina». Esa noche, mientras revisaba sus notas y las pocas grabaciones de seguridad accidentales que un técnico amigo del concurso le había facilitado, imágenes borrosas de alguien merodeando la estación de Amara en momentos clave, una figura que se parecía sospechosamente a un ayudante de Mateo. Sofía empezó a atar cabos. Esa noche, mientras revisaba sus notas y las pocas grabaciones de seguridad accidentales que un técnico amigo del concurso le había facilitado, imágenes borrosas de alguien merodeando la estación de... No tenía una prueba irrefutable, pero sí un patrón de conducta y una fuerte convicción. La final sería al día siguiente, y algo le decía que Mateo no se quedaría de brazos cruzados. Amara, por su parte, se sentía exhausta pero exultante. Había llegado a la final. Contra todo pronóstico, contra todos los obstáculos. Mañana sería el último asalto. Prepararía su travesía de sabores, de la teranga al duende, un menú degustación que sería la culminación de todo su aprendizaje, de toda su pasión. Sabía que Mateo no se lo pondría fácil, pero ya no tenía miedo. Tenía su cocina, tenía su verdad, y tenía por fin la sensación de que no estaba completamente sola en esa lucha. La mañana de la gran final amaneció con un cielo sevillano de un azul intenso, casi hiriente.
El aire en la cocina del concurso era una mezcla de tensión eléctrica y los aromas embriagadores de docenas de ingredientes exóticos y familiares. Amara llegó temprano, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Había repasado mentalmente cada paso de su menú, travesía de sabores 1000 veces. Era su oda a la hospitalidad senegalesa, la teranga, y al alma profunda y apasionada del flamenco, el duende. Un viaje culinario que pretendía derribar fronteras. Mateo Vega ya estaba en su estación, supervisando a sus ayudantes con la precisión de un cirujano. Su saludo a Amara fue una inclinación de cabeza apenas perceptible, sus ojos claros reflejando una fría determinación. Hoy no habría sonrisas forzadas ni comentarios velados. La batalla era abierta. Amara se concentró en su primer plato. Una delicada flor de calabacín rellena de brandada de bacalao con un toque de jengibre y lima, servida sobre una crema ligera de aguacate y cilantro. Era el frescor del Atlántico, encontrándose con el sol de Andalucía. Mientras trabajaba, sintió una presencia a sus espaldas. Era uno de los ayudantes de Mateo, que casualmente pasaba por allí para coger algo del refrigerador común. Sus miradas se cruzaron un instante. Una alarma sutil sonó en la cabeza de Amara. Continuó con el segundo plato, un solomillo de ternera marinado en bisap, flor de hibisco y especias, sellado a la perfección y acompañado de un puré de boniato y naranja con un crujiente de yuca. Era la tierra, la fuerza, la conexión con las raíces. Sofía Ramírez se movía discretamente por la zona de prensa, sus ojos agudos como los de un halcón. Había advertido a los organizadores de manera informal sobre sus sospechas respecto a los incidentes anteriores. Le habían asegurado que la seguridad para la final sería máxima. Pero Sofía no se fiaba. Mateo era escurridizo y contaba con el favor de una parte influyente del establishment gastronómico. El momento crítico llegó con la preparación del postre de Amara, ébano y marfil, una mousse de chocolate negro de Ghana con un corazón líquido de crema de coco y vainilla de Madagascar, acompañada de pequeñas tejas de almendra y un coulis de mango. Era un postre visualmente impactante, de sabores intensos y contrastados. Amara había preparado la crema de coco la noche anterior, guardándola en un recipiente hermético en la cámara frigorífica asignada. Cuando fue a buscarla, notó que el recipiente parecía ligeramente movido. Lo abrió. El aroma era el correcto, la textura también, pero algo en su instinto, esa voz interior que tantas veces la había guiado, le gritó peligro. Con mucho cuidado, probó una minúscula cantidad con la punta de una cucharilla. Un sabor casi imperceptible, metálico, extraño, se mezclaba con la dulzura del coco. ¡Sal! Alguien había añadido una pizca de sal a su crema, no lo suficiente para arruinarla por completo al primer olfato, pero sí para desequilibrar fatalmente el postre en boca. El pánico amenazó con ahogarla. Quedaba menos de una hora. Rehacer la crema desde cero era imposible. Miró hacia la estación de Mateo. Él estaba absorto en la decoración de su propio postre, una compleja escultura de caramelo y frutas del bosque. Pero el ayudante que había merodeado antes la observaba desde la distancia, con una sonrisita apenas dibujada. Fue entonces cuando Sofía, que había estado vigilando al ayudante, se acercó rápidamente a Amara. «¿Qué ocurre?», susurró. Amara, con voz temblorosa, le explicó. Los ojos de Sofía se encendieron con furia. «Ese maldito, tengo una idea, pero tienes que confiar en mí y ser rápida». Mientras Sofía se dirigía discretamente a hablar con uno de los organizadores principales, mostrándole algo en su teléfono, quizás una foto o un vídeo corto que había logrado captar del ayudante cerca de la nevera de Amara, Amara tomó una decisión. No se rendiría. Miró los ingredientes que le quedaban. Tenía mangos frescos, limas, un poco de menta. Su mente voló, improvisando, adaptando. Si no podía tener su marfil, crearía algo nuevo, algo que surgiera de la adversidad. La escena que siguió fue de una tensión casi insoportable. Amara, con una concentración sobrehumana, transformó su idea original. En lugar de la mousse, prepararía un sorbete rápido de mango y lima, con un toque de menta fresca, acompañado de las tejas de almendra y una nueva salsa de chocolate negro puro, sin la crema de coco saboteada. Era una apuesta arriesgada, un cambio radical de última hora. Cuando llegó el momento de presentar, Amara caminó hacia los jueces con la cabeza alta, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas. Mateo ya había presentado su postre, recibiendo los habituales elogios por su técnica. «Jueces», comenzó Amara, su voz sorprendentemente firme.
Ha habido un imprevisto de última hora con uno de mis componentes. Pero como nos enseñaron nuestras abuelas, en la cocina como en la vida, a veces hay que saber convertir un tropiezo en un nuevo camino. Les presento Resiliencia Tropical. Explicó brevemente la nueva composición. Mientras hablaba, vio de reojo cómo los organizadores y personal de seguridad hablaban discretamente con el ayudante de Mateo y luego con el propio Mateo, cuya sonrisa se había congelado. Los jueces probaron el postre de Amara. Hubo un largo silencio. Finalmente, la presidenta del jurado, una chef de renombre internacional, miró a Amara. «Señora Diallo», dijo lentamente, «no sabemos qué ha ocurrido con su idea original, pero lo que ha presentado usted hoy, bajo esta presión, con esta capacidad de adaptación y esta explosión de sabor, es la marca no solo de una gran chef, sino de una artista indomable». El veredicto final del Pincho de Oro fue un torbellino. Amara no ganó el primer premio absoluto. Ese fue para un chef joven y técnico que había mantenido una trayectoria impecable, ajeno a las controversias. Mateo Vega quedó descalificado por conducta antideportiva grave, un eufemismo para el intento de sabotaje que Sofía Ramírez, con sus pruebas y la confesión forzada del ayudante, había logrado destapar ante los organizadores justo antes de la deliberación. Amara recibió una mención especial del jurado por innovación, talento y espíritu indomable, un reconocimiento creado específicamente para ella en ese momento, acompañado de una beca de desarrollo culinario. El verdadero triunfo, sin embargo, vino después. Al día siguiente, el artículo de Sofía Ramírez en el Gourmet Crítico, el blog gastronómico más influyente de España, titulado El sabor amargo del sabotaje y el dulce triunfo del alma en el Pincho de Oro, se hizo viral. Detallaba con precisión las tácticas de Mateo y elogiaba la integridad y el extraordinario talento de Amara. La reputación de Mateo se desplomó. No hubo consecuencias legales. La sal en una crema de coco era difícil de llevar a un tribunal, pero la condena del sector fue severa. Para Amara, las puertas comenzaron a abrirse. Inversores que antes la habrían ignorado, impresionados por su resiliencia y la publicidad generada, se ofrecieron a financiar Alma de Ébano. Pequeños productores locales quisieron colaborar con ella. Otros chefs, aquellos que valoraban la autenticidad, le mostraron su respeto y apoyo. Meses después, en una cálida noche sevillana, Alma de Ébano abrió sus puertas en un pequeño local con encanto en el corazón del barrio de Santa Cruz. Las paredes estaban decoradas con telas africanas y cerámica andaluza. El aire olía a especias lejanas y a hogar. Amara, vestida con una elegante chilaba moderna, supervisaba la cocina con una sonrisa serena. El restaurante estaba lleno. Don Manuel ocupaba una mesa de honor. Sofía Ramírez brindaba con una copa de vino blanco en la barra. Amara salió un momento a la puerta, respirando el aire fresco de la noche. Miró las luces de su restaurante, escuchó las risas y el murmullo de las conversaciones en su interior. Había sido un camino increíblemente duro. Las cicatrices de la lucha, las dudas, el dolor de la discriminación, no se borrarían fácilmente. Sabía que aún quedaban muchas batallas por librar, muchos prejuicios por derribar. Pero esa noche, bajo el cielo estrellado de Sevilla, Amara Diallo, la chef que cocinaba con el alma de 2 continentes, la mujer negra y obesa a la que le dijeron que no pertenecía, se sintió por fin victoriosa. Había encontrado su lugar no porque se lo hubieran concedido, sino porque ella misma, con su talento y su indomable espíritu, lo había creado, y olía maravillosamente bien.